Buenos días a todos y a todas, estimados colegas. Yo me llamo Juan Carlos Asenjo y vengo representando a los trabajadores de Coca-Cola en Madrid, a Coca-Cola en Lucha. Coca-Cola en Lucha no solamente son los trabajadores y toda esa gran familia que hay alrededor, que hemos sido capaces durante casi 3 años de combatir y tumbar con una sentencia firme en el Tribunal Supremo, una sentencia de un cierre en Fuenlabrada, la industria más grande que había en España en ese momento, por un ERE salvaje y devastador en una empresa, en una multinacional, donde no hay problemas económicos. Ayer, en la jornada que estábamos participando los compañeros y las compañeras, gracias a la invitación de la UE y de la EGNL, hablábamos y se hacían preguntas y reflexiones aquí, en esta misma sala, de qué hacían los sindicalistas, qué hacían los sindicatos. Nosotros, nuestros compañeros y nuestras compañeras, somos parte del sindicalismo, somos parte de un sindicato, somos parte de las comisiones obreras de nuestro país. Pero la pregunta es no lo que se habla aquí en esta sala, lo que se habla en el Parlamento, lo que se habla en las instituciones o lo que hablamos o debatimos los sindicalistas. La reflexión y lo importante es, después de esas palabras, qué es lo que hacemos, cómo transmitimos, cómo movilizamos y cómo salimos a la calle para no quedarnos en meras palabras y pasar a los hechos. Eso es lo que hemos hecho la familia de Coca-Cola Lucha en Madrid. Hemos pasado a la acción ante una agresión de una multinacional como Coca-Cola, que ha pretendido cerrar 4 centros industriales en España, entre ellos el de Fuenlabrada, que no lo sustenta ningún modelo de reorganización, porque, entre otras cosas, cerraba la joya de la corona, como el presidente de Coca-Cola en España, Marcos de Quinto, calificaba la fábrica de Fuenlabrada, la Perla, una fábrica con 34 años de vida aún y la mayor grande, para dejar en un sistema reorganizativo en España fábricas pequeñas con solo 2 líneas de producción y con 60 años de vida. Desde el punto de vista reorganizativo industrial no tenía ningún sentido. Tampoco tenía sentido cerrar la fábrica más grande en España, la de Madrid, Fuenlabrada, para aumentar los costes logísticos. Estamos hablando de un producto, el vidrio, de la ecología, del medio ambiente, de la huella del carbono, que dichas botellas tienen que hacer un recorrido medio de uso de vida, el vidrio retornable, al menos de 50 veces de uso, para ser envasada una y otra vez y trasladada al consumidor. Mientras que esas botellas, estando la fábrica en la zona de mayor consumo de España por habitante per cápita de los productos Coca-Cola, esas botellas tenían un recorrido medio como máximo de 70-100 kilómetros para volver a ser envasadas y devueltas al consumo. Con el cierre de la fábrica de Fuenlabrada, esas botellas, el recorrido mínimo que tienen que realizar para rellenarse 50 veces son 700 kilómetros, la distancia que hay entre Madrid y Valencia, que es la fábrica más cercana que ha quedado. Por lo tanto, ni se sostenía el cierre de la fábrica más grande que había en España desde el punto de vista organizativo, vida útil de las fábricas o amortización de los edificios y de la maquinaria e instalaciones, ni se sostenía la falacia que ponía encima de la mesa Coca-Cola, que también se cuidaba el medio ambiente, como acabamos de explicar. Por todas esas cuestiones y otras de mayor importancia, el ataque agresivo a los trabajadores y a sus familias, se cerraba el centro en su totalidad, un centro con inversiones en los últimos 5 años de I+D+I, de innovación, centros logísticos automáticos con inversiones de 40 millones de euros y ese tipo de instalaciones que se montan en las industrias grandes como la que teníamos en Fuenlabrada. Una fábrica con 11 líneas de producción, todas ellas con capacidad de flexibilidad
y una fábrica con capacidad de crecimiento. Por lo tanto, ¿qué había detrás de ese objetivo que Atlanta en 2006 puso en marcha? Que era la concentración y la fusión de embotelladores. Las 7 familias españolas, los 7 embotelladores, las 7 empresas que habían, se vieron obligados a fusionarse en una sola compañía, la que conocimos como Coca-Cola Iberia Partners. Y era una obligación porque tras la fusión en España, en Coca-Cola Iberia Partners, se tenían que fusionar, como se está ejecutando en la actualidad y como bien también nos van a transmitir nuestros compañeros de Alemania, en la segunda fase de fusión en el continente europeo, para luego afrontar una tercera que vendrá con posterioridad, que será con el Grupo Hellenic. Esa fusión había que acometerla, y lo que ha ocurrido es que la guerra accionarial, el hacerse unos accionistas con otras empresas, es lo que ha derivado en el cierre de la fábrica más grande que había en España, que era la de Fuenlabrada. ¿Por qué? Porque Sol Daurella, una de las accionistas principales elegidas por la marca Coca-Cola para liderar la fusión de Coca-Cola y Iberia Partners, tenía que afrontar la compra o la adquisición de la embotelladora Casvega, que era la que tenía la familia Urrutia y otros accionistas, que tenía la capacidad, el derecho de contrato bajo Atlanta de la venta, comercialización y producción de Madrid y las 2 comunidades de Castilla. Por lo tanto, eso era un coste que tenía que hacer frente Sol Daurella y los accionistas que la han apoyado en esta barbaridad. Para hacerse con las acciones de los accionistas de Madrid, lo que hacen es pagar a los accionistas de Madrid con el cierre de su propia empresa y con los despidos de sus propios trabajadores. Pero no era solamente ese objetivo el que Sol Daurella y todos los caciquiles que la han acompañado en este empeño y en este destrozo de puestos de trabajo y destrucción de la industria de Madrid, el único objetivo no era ese. También terminar con el mejor convenio que había dentro de todos los trabajadores en España. Casvega, un convenio trabajado y ganado a pulso entre muchos compañeros de 30, 40 años y algunos de 50 años de vida laboral, nos habían llevado a España a un convenio digno y al mejor convenio que teníamos los trabajadores de Coca-Cola en España, duplicando en derechos y en salarios a otros trabajadores de otros territorios de España que habían quedado abiertos. Por lo tanto, el segundo objetivo encubierto que había era la precarización y la rebaja de los salarios en el ámbito de la masa social dentro de los trabajadores de Coca-Cola en España. Ante tal magnitud de agresión y sin ningún tipo de salidas para los trabajadores de Fuenlabrada, porque también es conocido públicamente cómo intentó a través de los medios de comunicación y de la prensa Coca-Cola y sus embotelladores vender que los trabajadores no queríamos establecer un diálogo y una negociación, la realidad es que toda la plantilla de Fuenlabrada, tanto los puestos directos como los puestos subcontratados indirectos, estábamos abocados al paro y al desempleo y a la precariedad y a la exclusión social. Porque en las opciones de recolocación tenían preferencia las fábricas que se cerraban y que quedaban kilométricamente más cercanas de las que quedaban abiertas. Por lo tanto, la fábrica de Alicante, que también se cerró en esta reestructuración, todos los trabajadores tenían derecho y preferencia de recolocación en Valencia. Y, por lo tanto, así sucesivamente, el resto de las 3 plantas más que se cerraron, que fue la de Asturias y la de Palma. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras de Fuenlabrada no teníamos ninguna opción de recolocación en dicha situación de reestructuración. Ante esa magnitud, decía antes, ayer se hablaba aquí de qué hacían los sindicatos y los sindicalistas. Nosotros decidimos que había que pasar a los hechos y dejar las palabras atrás. Y empezamos una batalla. Empezamos una batalla contra una empresa sabiendo que si obteníamos la victoria judicial en el Tribunal Supremo, en nuestro país, una sentencia firme, ella se tendría que llevar a cabo. Se habló con claridad a los compañeros y a las compañeras. Se les dijo que no era fácil,
llegar al Tribunal Supremo en nuestro país estamos hablando como mínimo de 2 años. Por lo tanto, se hacían asambleas diarias. Se les decía que la lucha iba a ser dura y larga. Hemos pasado esos 2 años, vamos para 3 y todavía seguimos batallando. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo ha sido el conflicto? El conflicto empezamos con una huelga indefinida en la fábrica de Fuenlabrada. Huelga indefinida, apoyo masivo de los otros centros que teníamos y principalmente en la Comunidad de Madrid, por los compañeros del otro centro de las Mercedes. Una huelga indefinida que la empresa no era capaz de tumbar. Diariamente se hacían piquetes de trabajo donde se controlaba cada camión que se movía por la ciudad de Madrid. Todo tipo de albaranes y todo tipo de movilizado. Y aquello tenía un fundamento importante, acompañarlo con las denuncias en la Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Por el esquirolaje empresarial. Coca-Cola, como todas las franquicias, realizan contratos de comercialización, de producción y de ventas. Y, por lo tanto, esos contratos están ligados al territorio. Coca-Cola no se había dado cuenta que el mayor mercado que tenía en España de consumo le había dejado sin fábrica. Por lo tanto, no se producía en Madrid. Pero ¿cómo se abastecía de sus productos a los 7 millones o 8 millones largos del territorio que estamos hablando? Y, por lo tanto, lo traían con otras embotelladoras de otras empresas. Empresas que no tenían en el contrato con Atlanta los permisos y la autorización para comercializar, vender y distribuir en las zonas que le competía a nuestra empresa. Y, por lo tanto, cuando se realizan los expedientes de regulación de empleo, cuando recibimos este tipo de agresiones, los sindicatos, los comités, los delegados sindicales, lo primero que tenemos que hacer es defendernos, marcar la estrategia de cuáles son los objetivos y a dónde queremos llegar. Como os anunciaba, todas las semanas sistemáticamente se registraban denuncias en las inspecciones de trabajo. Todas las semanas se denunciaban en las inspecciones de trabajo dichas situaciones y dichas irregularidades. Tal fue la reiteración que finalmente la Inspección de Trabajo de Madrid no le quedó otro remedio que reconocer que había habido esquirolaje empresarial y, por ello, la vulneración del ejercicio de la huelga, un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Una vulneración de ese derecho fundamental que terminó siendo la clave para declarar la nulidad de los despidos en primera instancia en la Audiencia Nacional el 12 de junio del 2014 y, posteriormente, el 20 de abril del 2015 en el Alto Tribunal, en el Tribunal Supremo. Se declaró la nulidad de los despidos, se tuvo que readmitir a todos los trabajadores que así lo desearon por la vulneración del ejercicio de huelga. Hoy tenemos Fuenlabrada abierta. Está abierta, todos los trabajadores estamos dentro por dicha situación. Pero el conflicto sigue, porque la sentencia del Alto Tribunal dice que tenemos que ser readmitidos en las mismas condiciones que teníamos antes del despido. ¿Qué ha hecho Coca-Cola? Intentar modificar la sentencia. Nos ha readmitido, pero no estamos en las mismas condiciones. Y por eso hoy estamos aquí pidiéndoos a todos apoyo, solidaridad y que de estas instituciones, desde el Parlamento y, sobre todo, buscando la empatía con nuestros compañeros de Europa, porque lo que hemos vivido en Coca-Cola Iberia Partner y esa maldita fusión, ahora la tenemos en Coca-Cola Europa Partner y está presente. Y, por lo tanto, la unidad de todos y entre todos seremos capaces de hacer en Europa lo que hemos hecho en España. Muchas gracias a todos y a todas. Ni un paso atrás.